Señores, estamos en el episodio 15 de Un Cafecito con el PLDista. El día de hoy tenemos una entrevista muy interesante y especial para la gente de la capital. Contamos con la presencia de una persona que tiene un perfil tanto político como un profesional muy acabado. Aunque su apariencia no lo aparenta, es una persona con larga data en el Partido de la Liberación Dominicana y con experiencia un tanto política, profesional, pero como activista político. Estamos hablando de una persona que inició, si mal no me falla la memoria, su carrera política por allá por los 90, 94, 96, en la dirección de migración, creo yo que era. El día de hoy, no solamente miembro del Comité Central, sino que también es miembro del Comité Político y titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del PLD. Estamos hablando, señores, nada más y nada menos que de José Dantes, a quien le damos la bienvenida hoy en el PLD. Aplaudan, señores. Muchísimas gracias. Buenos días a ti, Mario, Jan, Milagros, Ángel. Un placer de verdad estar aquí con todos ustedes. Nosotros en este podcast acostumbramos a ofrecerle al invitado un café, que aquí nuestra compañera se lo va a ofrecer y le va a explicar en qué consiste eso. A ver. Claro, nosotros tradicionalmente, como buenos dominicanos, ofrecemos el café, que es una bebida tan agradable y dulce. Por lo menos a mí me gusta dulce. ¿A usted cómo lo prefiere, Dantes? Mira, yo realmente lo quisiera matadito para no matadito, ir muy un forzado. término muy dominicano. Sí. Aquí está justamente como usted lo Pero prefiere. así. Matadito. Matadito. Ah, bueno, no, pues excelente. Así que me lo pienso tomar. Sí, no tan dulce, ¿verdad? No, Exactamente. exactamente. No tan no, dulce, eso- pero eso es tampoco tan importante. amargo, porque él sabe la dinámica de aquí. Parece que Pero entró mira, en un episodio anterior. Y pero mira, ciertamente está así matadito. Pero mira, ahora que tú me das ese café, yo realmente tengo algo que va con el café. Yo tengo aquí unos polvorones de Wow. cookies and Madre cream. mía. Ay, qué Para, rico. discúlpenme los hombres, pero Sí. se lo voy a pasar para la dama. para que sea la dama la que los distribuya. Señores, Sí. qué rico, claro. Para claro que lo sí. compartan entre todos. Claro Pero que sí. equitativamente, Muchas ¿oíste? gracias. Equitativamente, no que te lleve una funda para ti sola y a nosotros. No, él está consciente de que un cafecito con el PLDista es la plataforma de las oportunidades, ¿verdad? Totalmente. Ángel 3. Así que ustedes van a tener la Compartan. oportunidad de degustar Compartan. uno de estos, de este Polvorones. paquete de Polvorones. Miren, Gracias. no, Postres, sí. para que no vayan a pensar otra cosa. No, es bueno puntualizar que el tema del café a mí me gusta particularmente amargo, aunque no lo aparente. Me gusta amargo. Entonces, las preguntas nosotros las orientamos de acuerdo al tipo de café que a usted le gusta. Si le gusta bien dulce, lo llevamos muy suave. Si le gusta amargo, lo llevamos forzado. Pero como tú lo pidió matadito, le vamos a hacer preguntas en ambos niveles. Muy bien. ¿Verdad? Aunque si pueden ser amargas también, yo no tengo problema. Sí, no, es importante para mí particularmente. Yo quisiera iniciar, no sé mis compañeros me permitan, aparte que introduje, Adelante. iniciar la entrevista porque en la capital necesariamente necesitamos conocer el perfil de José Dantes. ¿Por qué? Recuerden que el último senador que tuvo el PLD en la capital fue el difunto Reinaldo Pared Pérez. Pero anterior a Reinaldo teníamos a José Tomás Pérez. Son personas de perfiles bien conocidos a nivel nacional y principalmente en la capital. Entonces sería bueno, primero, desde el punto de vista tuyo, José, que tú nos dé un brief de quién es José Dantes, de cuándo empezó la vida política y tal, y cuál es su vinculación a la capital. Claro. Bueno, mira, yo te puedo comentar que yo entré al PLD a través de lo que eran los CTPs. Los CTPs en aquel tiempo eran los comités de trabajo PLDistas. Eran unos grupos de trabajo que lo integraban gente que simpatizaban por el partido, pero que aún no eran miembros del partido. Entonces, luego de tú pasar por ese proceso, donde te ponían a hacer una serie de acciones políticas en un sitio X, pues si tú querías continuar en este partido, tú tenías que organizarte en un círculo de estudios. Y en ese caso, en el año 97, pues yo inicié mi proceso de círculos de estudios en el comité Freddy Diloné Pérez, que eran los de la circunscripción 2, que está ahí aún. Sí, está ahí aún. Y aunque yo no era de la 2, sino yo soy de la circunscripción 1, yo lo hice ahí porque yo era parte de un equipo de jóvenes que la gran mayoría era de la circunscripción 2. Los Crespo, entre otros que eran de esa zona. Cuando tú dices que yo estuve trabajando en ese primer gobierno en la Dirección de Migración,
entre otras instituciones, fue justamente con Manuel Crespo. O sea, yo entro al partido con Manuel Crespo como vicepresidente de lo que entonces era la Comisión de los Jóvenes del Comité Central. No era una Secretaría de la Juventud. Entonces Crespo era el vicepresidente y Contreras era el presidente en ese momento, o el coordinador de la Comisión Juvenil. Ese domingo. Exactamente. Entonces yo entro con ellos dos y en ese primer gobierno nosotros éramos prácticamente muy jóvenes. Éramos todos los más jóvenes. Y en ese momento Domingo fue el director de promoción de la juventud. Manuel Crespo fue subsecretario de Migración, subdirector. Y yo fui junto con él ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Como nuestro partido, lamentablemente, luego de que llega al poder, se inmiscuye, vamos a decir, de una manera cuasi total en la función pública. A partir de ahí ya se comienza a resquebrejar el vínculo del gobierno con el partido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la persona que enlazaba mi círculo de estudios, que lo que tenía una duración de 1 año y algo, por su función pública, y era un funcionario, yo creo que de tercera categoría, por la función pública no iba con la frecuencia necesaria para enlazar el trabajo de ese círculo, y a cada rato teníamos que posponer las reuniones de ese círculo porque el enlace nuestro no iba. O sea que desde ahí yo pude ver, dije, bueno, pero ¿y entonces cómo vamos a acabar con este proceso? Por esa razón mi círculo, que fue de los últimos en esa etapa de un partido de cuadros, duró prácticamente 2 años y algo, porque todos teníamos que esperar a que el enlace pudiera ir al intermedio a hacer el trabajo de enlazar ese círculo de estudios. Entonces paso a ser miembro. Luego de que soy miembro, me integro ya como un militante, y cuando se crea la Secretaría de la Juventud como órgano, pues a partir de ahí paso a ser vicesecretario de la Juventud. Entonces, al ser vicesecretario de la Juventud, ustedes saben bien, muchos que hoy son subsecretarios, que eso tiene un rango nacional. Sí. Y en ese sentido, pues yo lo que hice realmente fue más trabajar en áreas donde me mandaban. Y por esa razón, quizás, en toda esa etapa, no tuve, vamos a decir, un activismo en el Distrito Nacional, porque éramos pocos y había que recorrer todo el país. Entonces, en ese sentido, durante esa primera etapa, hasta el 2004, pues prácticamente eso fue lo que pasó. Luego, en el 2004, cuando nuestro partido regresa al poder, yo soy designado en Washington. Entonces viajo allá por 3 años y vuelvo en el 2007 a finales ya con la campaña presidencial prácticamente lista. ¿Esa es la del 96 de antes? No, la del 96 fue la que te comenté primero. Sí. Y luego la del 2004, el 2004, cuando ya nosotros ganamos, pues entonces salgo para Washington, duró 3 años, y cuando vuelvo en el 7 ya con la campaña de la repostulación lista, pues entonces formo parte del grupo que dirigía la parte operativa de la campaña, donde estaba Félix Bautista, donde estaban otros compañeros. O sea, que me toca de nuevo andar el país, no estar aquí en la capital. Entonces, en el 2008, luego de que el partido vuelve y gana las elecciones, me nombran fiscal del Distrito Nacional. Al ser el... Dante, una pregunta, sí. Disculpa. Sí. O sea que en el 2008 usted no apoyó a Danilo Medina. En el 2008 ya Leonel era el candidato presidencial. En el 2007, en el proceso interno, yo no estaba aquí. Yo estaba en Washington. Sí. O sea, su retorno es después de la interna. ¿Qué? ¿Perdón? Su retorno es después de la interna. Sí, no, ya prácticamente cuando ya estaba la campaña montada con los directores de campaña puestos, quiénes eran los jefes operativos, etcétera, y todo lo demás. Okay. Yo llego en septiembre del 7. O sea, piensa que las elecciones son en mayo del 8. O sea, tú estás hablando prácticamente ¿cuántos meses? 7 meses, 7 meses antes de las elecciones. Por lo que me toca, o sea, yo entro a lo que haya disponible.
Entonces, ¿dónde que me entran? En esa parte operativa. Y me tocó andar el país con el candidato presidencial y con todo ese equipo operativo. Ya en el 2008, cuando me nombran fiscal, primer sustituto del fiscal del Distrito Nacional, pues no podía hacer activismo político, porque como ustedes saben, las funciones del Ministerio Público, en función de lo que era el estatuto del Ministerio Público del 2003, pues nos prohibía hacer activismo político. Y en esos 4 años, 2008-2012, pues tuve que mantenerme con un perfil en términos de activismo partidario bajo para cumplir con mis funciones, pero además es que fueron 4 años muy fuertes frente a la Fiscalía, porque todos quizás recordarán los grandes casos que hubo en esos 4 años lamentables de la delincuencia común y de la delincuencia organizada transnacional que nos tocó. O sea, el caso de Figueroa Agosto, el caso de Atiemar, el caso de los sicarios y todos esos fenómenos criminales que se daban, aparte del día a día propio que hay en las fiscalías. Bajo mi responsabilidad yo tenía la supervisión de 125 fiscales. O sea, era un trabajo muy arduo, que no era de lunes a viernes, de 8 a 5. Trabajando esos casos del narcotráfico, tú señalas. Sí, o sea, de todo tipo, porque cuando tú eres el sustituto del fiscal titular, te toca supervisar a todos los departamentos investigativos. Pero además de los investigativos, también los que litigan en los tribunales. ¿Por qué? Porque una práctica que era muy común era que tú te podías, por ejemplo, topar con un fiscal que el expediente lo había trabajado Jan, pero Jan era fiscal investigador. Tú eras fiscal litigador. Tú eras el que subías al exacto. Pero Jan es el que conoce el caso. Y Jan en ese caso, José, disculpa, sí. ¿en ese momento estaba José Manuel Hernández Peguero? No, en ese momento estaba Moscoso Segarra. Nosotros, Alejandro Moscoso Segarra. Exactamente. Entonces, Jan en ese caso, por ejemplo, pide una prisión preventiva, porque él que conoce el caso entiende que eso es lo que procede. El fiscal litigante, que solamente le tocaba ir al estrado, muchas veces, lamentablemente, se le acercaban por vías y mira, pero ¿por qué le vas a pedir una prisión preventiva? Ponle una fianza. Entonces ese tipo de cosas se podía prestar para corrupción. O sea que la supervisión no era solo sobre el trabajo, la actividad de los departamentos investigativos de los delitos y los crímenes, sino también de todo el proceso que se llevaba a cabo en los juzgados de primera instancia de la Cámara Penal. O sea que fue mucho trabajo en esos 4 años. En el 2012, ya para acá... bueno, sí. Voy a esperar que tú concluyas porque en tu haber que me estás explicando ahora me han surgido 3 o 4 dudas que quiero preguntar. En el 2011, cuando ya sale como candidato presidencial Danilo Medina, entonces yo me integro a trabajar, ya suelto un poco la fiscalía y me integro a trabajar en la parte técnica, porque él me lo pidió. Me pidió que me hiciera cargo junto con 2 compañeros más de la comisión del sector justicia. Entonces nos tocó trabajar el plan de gobierno para el sector justicia. Entonces, como ustedes pueden ver, todo ese tiempo, si bien es cierto que yo era un militante PLDista, no es menos cierto que me tocó trabajar mucho tiempo fuera de la ciudad capital, otro tiempo fuera temas técnicos y otro tiempo fuera de base por la función pública. Pero ¿significa eso que José Dantes es un nuevo, es un aparecido que llegó ayer? No, José Dantes tiene 28 años en el PLD. Muy honrosamente. Subiendo las escaleras, sin ascensor. Subiendo las escaleras. Sí, sin ascensor. Desde simpatizante. Espérate. Hablando de ascensor, ¿verdad? No, sin ascensor. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. No entren en ese Estate tema. quieto, espérate, estate quieto. ¿Tú quieres con tu ascensor? Que ese hombre ahora va a ir alcalde, suelten eso. Estate quieto. Pero va acá, es verdad. Es verdad que Rafael Paz cogió la presión eso. y se fue del PLD porque tú ibas a aspirar a senador y le iba a ganar. ¿Cómo fue? Que Rafael Paz se fue del PLD porque tú ibas a aspirar a senador y le iba a ganar. Y él, como está impuesto a que le regalen todo, no quería pelear contigo ahí. Dios. Mira, yo realmente voy a serte franco y yo creo que esto es algo que se debe saber. Rafael Paz en octubre del 21 había renunciado. O sea, que un tránsfugo Él había renunciado en octubre del 21 Primicia, y lamentablemente, digo yo lamentablemente, porque, y bueno, y lo que él planteó en la carta que él mandó, a quien él se la mandó,
decía una serie de cosas ahí que yo realmente no las entendí, pero bueno, cada quien tiene su forma de ser. No se la aceptaron. Yo considero que realmente por lo que esa carta contenía, sí se le debió aceptar. Se mantuvo porque él quería tener un nivel de participación que él entendía que no se le estaba dando. Entonces, luego entiendo que con otras de las decisiones que se tomaron en el comité político, aparentemente no les gustó, no les gustaron, y hubo una vez que me enteré por un tercero que él como que no se sentía bien cuando se enteró que yo aspiraría a la candidatura senatorial. Celos. Pero yo no puedo dar fe y testimonio que haya sido por eso. Ah, tú no, pero yo sí. Rafael Dantes, Paz fue del PLD se porque llama él iba a aspirar a celos, senador se llama y él celos. no quería que le ganaran porque como él está impuesto a que le Para mí regalen todo, no quería trabajar para mí ganar esa no candidatura. sería interesante seguir hablando de ese caballero. En realidad. Sí, pero me interrumpiste, profesor, porque tú damos parece que lo quieres proteger. Que Dios le dé salud. Sí, claro, y óyeme, real, a él y a todos, Va a yo terminar les aspirando quiero a regidor. desear éxitos en sus carreras. Claro que sí. Ya sea que Próximo regidor. sean realmente políticos o que simplemente hayan sido picados por este bicho de la política que nos tiene a todos tan enamorados y tan entregados a este oficio. Yo por más de 25 años. Yo no le daría mucha importancia porque está demostrado ahora mismo que todo el que se va del PLD simplemente pasa a ser un tercero, cuarto o quinto en las filas de cualquier otro partido, como lo dijo el presidente del partido en su momento. O somos PLDistas o somos cualquier otra cosa. Sí, pero le deseamos salud, no éxito. Suerte. Queremos Sí, que, pero mira, queremos lo que que pierda. Ahora, antes, Yo voy a trabajar para que pierda. ¿por qué con una carrera política de 28 años, en la militancia del PLD de ahora, te vinculan con un sector popi del partido? Yo no sabía que a mí me vinculaban con un sector popi del partido. Un tipo que es de Honduras. Honduras es uno de los barrios de la circunscripción número 1. Que le gustan los pastelitos de estudió en los colegios de clase media, que fue a una universidad de clase media. Realmente yo no sé por qué me vincularían con los que tú dices, con los popis. Ahora, lo que yo sí te puedo decir es algo. Lamentablemente, nuestro partido, como estuvo inmovilizado durante tantos años, por esa razón, no solo yo, sino miles de compañeros nos mantuvimos en el anonimato porque éramos soldados que no podíamos ascender de rango porque había un entaponamiento desde la cúspide, porque lamentablemente todos sabemos que el partido se cerró. Se abrió en el 2001, luego del 6º Congreso, cuando vino la masificación, y ahí lamentablemente nos enfocamos más solo a la parte electoral. Nos convertimos en una plataforma de ganar elecciones. Y por esa razón también se perdió vuelvo y digo, la relación partido-sociedad hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, compañeros de organismos, nos veíamos solamente cada 4 años, cuando nos convocaban para el proceso electoral o cuando había una reunión del Comité Central. Los que eran miembros en esos momentos iban, pero los que no éramos miembros no teníamos forma, salvo de si llamábamos a los compañeros. ¿Tú ves? Entonces, por esa razón, muchos compañeros, no solo aquí, sino en el país completo, nos mantuvimos como en el anonimato. Entonces, Mira, sí. yo quiero hacer una consulta. Te decía ahorita que... Pero no, ojo, o sea, lo que tú me quieres decir es que yo no sé por qué me vinculan a los popis, porque yo te voy a decir una cosa. Yo bebo romo, yo bailo bachata, yo bailo merengue. los popis también. Yo bebo No, en los pero colmadones. sabemos que pero usted espérate, baila. no, pero espérate, Sabemos que usted baila. espérate. No, que no sabemos que usted baile bien, pero baila. Ahora, si ser popi es tú querés andar bien, pues entonces ya es otra cosa. Ya quiere hacer un comentario sobre el tema del baile. Pero, no, ¿De cuál que usted baile? baila, pero que usted, según los videos que vemos, no baila bien. No, Hay que espérate, enseñarle. porque eso es chercha. Eso es chercha. Pero déjeme... Cuando Pero mandamos la publicidad de que usted venía por acá, de que baila. nos comentaron Ah. por DM y estábamos preguntando qué pregunta quieren que le haga. Ajá.
Y alguien preguntó, me voy a reservar el nombre. Ajá. Pregúntamele que por qué le baila tan malo. Pero en ese sentido, yo también te voy a hacer una pregunta. Pero oye, eso es por un video Video que viral. ustedes hicieron viral en diciembre del 21. En diciembre del 21, que yo estaba en casa de papi, estábamos ahí, ya estábamos medio tragueados, 6, 7 de la tarde, y estábamos haciendo un frente de orquesta, un concurso de frente de orquesta. Y yo me paro a hacer eso. Pero no es que yo baile así, 1. Y 2, lo que menos pensé es que de ahí iba a salir un bendito sticker que anda por todos los chats cuando yo doy como una vueltecita que digo, ay Dios mío, para que tú veas cómo son las cosas. Yo quiero saber quién fue que hizo viral esa vaina para realmente matarlo, pero bueno. Mire, Dante, pero en ese Cuéntame. sentido, porque lo que dice Ángel 3 tiene lógica. Sabemos, para mí, el Distrito Nacional está dividido entre pop y guagua. Pero a usted lo vemos también siempre por por su rol partidario, bien técnico, bien, como dirían allá en Cabral, bien estiradito, Sí. yendo a los programas, hablando. Pero quienes lo seguimos en las redes sociales, vemos, por ejemplo, que tú tenías un conflicto con el amigo Juan Ariel Jiménez, que él no sabía que había pasado en la tiradera de Daddy Yankee y Don Omar, que fue lo que pasó ahí. No sé si le diste la boleta para Bad Bunny, tener que decir eso aquí. Y además de eso, Sí, pero él como que no quiso ir. ¿tú se la diste? Él no quiso ir. Él estaba en ese grupo que íbamos y él no del quiso ir. diatre. El mejor concierto. Sí. El mejor concierto en mis 40 y algo de años. Yo no voy a decir cuánto. Pasó por arriba volando en una palmera. Sí, no, al lado mío pasó. Del diatre. Mira, entonces te quería preguntar, con ese fenómeno, la música urbana, la parte, o sea, Dante, que no podemos, algo que no sea popi, porque lo que se ve, lo que te digo, por la naturaleza de tus funciones, muy estiradito, hablando de temas técnicos en el partido, uno quizás podría tener esa imagen, que quienes te conocemos sabemos que no, porque nosotros, atención, en la campaña del Comité Central, nosotros le dimos una buena bebida de cerveza en Cabrera con José Dante y el papá de Yuri. ¿Te acuerdas? Así es, hermano, así Así es. que, y no es por opinar. Mira, lo que ocurre es que yo creo que todo tiene su momento y su espacio. Tal y como tú dices, mis funciones como secretario de Asuntos Legales me llevan a tratar una serie de temas muy serios que deben justamente abordarse de una manera técnica. Ahora, ¿significa eso que la persona, José Dantes, es así? Bueno, yo puedo ser... yo puedo tener unas características en torno a mi vida muy personal que son de una manera y en torno a mi vida profesional que son de otra. ¿Por qué? Porque son espacios distintos. Y algo que uno debe tener siempre en cuenta es que los políticos, antes de ser políticos, somos seres humanos. Exacto. Nosotros sentimos, nosotros lloramos, nosotros nos reímos, nosotros nos damos nuestros tragos, nosotros sufrimos, nosotros bailamos, nosotros hacemos todo lo que hace todo el mundo. Lo que ocurre es que aquí lamentablemente hay una cultura de querer poner a los políticos como que son una clase extraña, como que somos de Marte, y hay cosas que no se permiten para un político. Entonces, cuando ven a un político en un barrio bailando, en un colmado, en un cumpleaños, en algo, dicen, ay, pero mira y quien lo ve tan serio, tiene derecho a hacer eso. Entonces, yo en ese tema de pop y guau, a mí no me gusta entrar porque creo que es hacer una diferencia de clase social que no nos hace bien. Sé que es parte de la cultura popular, pero yo entiendo que como político y como ser humano, lo que trato es de ser una persona que desempeña los roles que le corresponde en los momentos en que me corresponde. Hablemos, por favor, discúlpame, Jan, de... Muy bueno eso de lo de la persona y todo, y de hecho se lo iba a preguntar ahorita porque para todo el mundo usted es el abogado del PLD. El abogado del PLD, cuando hay un tema, un fuego, ahí sale José Dantes a hablar en materia técnica. No le gusta el PRM que él hable, pero lamentablemente... Hablando del PRM, ¿cómo valora usted la gestión encabezada por Farideh Raful, senadora de la República? ¿Cómo está la crisis de representación que tiene el Distrito Nacional? Aspira a senador, o sea, ella antes y después de ocupar la posición a la que usted aspira. Y te voy a hacer algo ahí. ¿Por qué usted está ayudando a Farideh, yendo a la comisión ahora de las leyes, etcétera, para que el Distrito Nacional tenga un senador que lo represente allá adentro? ¿Qué él piensa de ¿Por qué la está ayudando? Porque es una ayuda para ella. De esa gestión específica, porque no hablamos de personas, sino de la gestión. No, exacto, porque no quiero hablar de la persona. Lo primero es que ella es una dama y como dama, como toda dama, merece respeto y mis palabras hacia una dama siempre van a ser de respeto.
Lo que tiene que ver es con su función, en este caso, con su función en el Congreso Nacional como senadora. Yo creo que el Distrito Nacional esperaba en una senadora una actitud que se correspondiera un poco con lo que fue su actitud cuando ella era diputada. Una persona, o sea, que se preocupaba por aspectos de transparencia, que se preocupaba por aspectos de fiscalización del Estado, que se preocupaba porque el país, el gobierno no se endeudara más allá de sus propias posibilidades. Entre otros muchos temas que la hicieron merecedora de una confianza del electorado del Distrito Nacional y por eso llega a ser senadora, además de que había una ola en el 2020 de descontento con nuestro partido, que es la misma ola que lo sacará a ellos en el 24. Pero bueno, ¿qué ocurre entonces con estos 2 años de su función? Lamentablemente ella se ha convertido en una senadora que no ha hecho ningún honor a lo que ella predicaba. Entonces, de ella ser la más aguerrida opositora a los préstamos de los gobiernos, del gobierno, ha sido hoy día la promotora de los préstamos más grandes de este gobierno. Inclusive préstamos de muy dudosa finalidad. Al ella ser la presidenta de la Comisión de Hacienda, tiene la facultad inclusive de hasta parar préstamos para que no pasen a la plenaria y que no se aprueben. Pero ella, todo lo contrario, le ha dado luz verde a todo el tema de los préstamos y en 2 años han tomado más préstamos que en los 8 años de nuestros gobiernos, número 1. Número 2, hay otro elemento. La principal función de un congresista, aparte de legislar, es representar. Y si algo ha hecho la senadora del Distrito Nacional es que ha estado ausente de la representación de los electores del Distrito Nacional. Ella no sabe cuáles son las necesidades, las preocupaciones, los sueños, los anhelos de los habitantes del Distrito Nacional. ¿Por qué? Porque no se vincula con las comunidades, porque no va a los sectores, no va a los ensanches, no va a los barrios, no tiene la más mínima idea, porque ella llegó, vuelvo y digo, montada en una ola, pero realmente su labor deja mucho que desear en términos de representación. Entonces, el político es un intérprete de la sociedad y si ella no ha sido capaz de interpretar que los habitantes del Distrito Nacional lo que querían en un senador para el 2020 era alguien con la postura que ella tenía en la Cámara, pues lamentablemente fracasó. Y hasta tal punto, por ejemplo, que en la ley de fideicomiso, no me canso de decirlo cuando se estaba conociendo, y se iba a discutir la pertinencia de incluir la ley 340 de compras y contrataciones públicas, que es la que te garantiza la transparencia en los procesos de compra, ella se paró y se fue del hemiciclo. Entonces, eso a mí lo que me deja claro es que es, como senadora, una persona que tiene una doble cara y un doble discurso. José, mira, yo tengo una inquietud en ese sentido de la candidatura. Gracias. Pero, sí, pero no más allá del partido, porque primero tú tienes que ganar la contienda interna. ¿Sabes? Sí. Entonces, en el partido, y mucha gente ha comentado que, por ejemplo, ya que el PLD ha perdido prácticamente el bastión de la capital, no solamente en la alcaldía, sino en la senaduría, y yo decía ahorita que nuestro último senador fue Reinaldo Párez Pérez. Así anterior es, a él, así es. Jaime José Tomás Pérez. Tomás Pérez. Entonces, con el tema de que Faride está en el gobierno, fue diputada y tal, los perfiles dentro del PLD que la gente más ha mencionado, ¿por qué Margarita no aspira a la senaduría? ¿Por qué Navarro no aspira a la senaduría? Buscando un perfil que le pueda hacer frente realmente a la contrincante que es del gobierno. Entonces, en lo interno se está barajando José Dantes, senador, pero también está quien fuera el ministro de Salud Pública. No. Sí, pero que el ministro de Salud Pública adolece de la misma dificultad que quizás tiene Dantes, que es el reconocimiento en la capital. Pero tiene un Gustavo Sánchez, por ejemplo, que está aspirando también a la senaduría. Entonces, ¿qué ofrecería Dantes? Pero que es lo mismo. O sea, yo estoy haciendo la comparación de los perfiles que son más potables. Hacia afuera, la gente lo que percibe es que Gustavo Sánchez sería la mejor opción del PLD. ¿Por qué?
porque es un diputado que ha ganado varias veces, tú no has sido todavía ninguna candidatura electiva, no te has medido en la primera vez, tú tienes ventaja de que es una cara nueva, fresca, pero Gustavo es un tipo que ya ganó de los más votados diputados, fue vocero, dicen, bueno, al que le conviene el PLD es Gustavo Sánchez. ¿Qué tú entiendes que tiene diferente de Gustavo Sánchez que te daría ventaja y si tú real y efectivamente podrías ganarle una interna a Gustavo? Mira, lo primero que yo te puedo comentar sobre eso es que no comparto tu criterio de que hacia afuera creen que Gustavo es la persona. No, ideal. yo no digo el pueblo, sino la gente que opina de los medios de comunicación. La opinión de los analistas políticos que yo he escuchado dicen le convendría un perfil. No, tampoco. Inclusive proponen a Margarita. No, lo que ocurre es algo. Recuérdate que los medios de comunicación tienen su agenda. Claro. Y hay que tener cuidado de uno asumir las agendas de otras personas. Nosotros tenemos que asumir la agenda del PLD. Si el PLD no entendió que en el 2020 la sociedad llegó a un nivel de hartazgo y que demandaba un relevo político, una transformación, estamos perdidos. Estamos perdidos. Vamos a arrancar por ahí. Y eso ha sido parte del éxito del hoy partido de gobierno, que hace 5 años hizo un proceso interno donde renovó sus autoridades. Y tiene a un presidente, a una secretaria general y a una dirección nacional ejecutiva renovada y con la combinación de la experiencia, número 1. Número 2, el Distrito Nacional, como ustedes mismos lo han dicho, es una demarcación muy compleja, donde tú tienes 3 circunscripciones muy disímiles unas de otras. Los compañeros son muy valiosos, ambos, tienen sus méritos, pero yo realmente creo que el partido tiene que ser lo suficientemente inteligente y pensar qué es lo que el electorado del Distrito Nacional quiere. Y eso es lo que tiene que darle al Distrito Nacional. Yo creo que de entrada tenemos que tratar de presentar una propuesta lo suficientemente atractiva y competitiva para hacerle frente a la actual senadora y a los otros candidatos que están ahí. Entonces, si nosotros pasamos en un congreso hace un año todo un proceso de transformación y de renovación, que se renovó el comité político, el comité central, las secretarías, los organismos medios. Yo creo que fue respondiendo a ese clamor social de renovación que el partido tenía. Y el ejemplo más claro de eso es que nuestro candidato presidencial, Abel Martínez, es parte de ese relevo político. Entonces, ¿qué tú crees que espera la sociedad del Distrito Nacional? Que el PLD actúe en consecuencia y que las propuestas que se le presenten vayan acorde con ese clamor que ya no es de los PLDistas. Ojo, porque también los PLDistas mismos dicen, óyeme, pero es que ya, sin quitarle méritos a nadie, es que ya lo que la sociedad quiere y ha estado demandando es ser representada por otro tipo de perfil, por otro tipo de gente, por otro tipo de político, por otro tipo, vamos a decir, de representante que los entienda y que ellos entiendan a ese representante. Yo te pregunto a ti, los millennials, Sí. los centennials, ¿con quién se entenderían más? Sí, ¿Con cuál de los tres? No para que tú me lo contestes, Sí, ok. sino para que quede Subjetivo. en la psiquis. ¿Quién entiende más el lenguaje de ese grupo etario tan importante para las elecciones del 24? Entonces yo creo que esas son de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. ¿Con quiénes se identifica más el elector? ¿Con quién el elector puede tener más conexión, más afinidad, más identificación? Entonces ahí es donde yo creo que el perfil de José Dantes es superior al de los otros compañeros, porque soy una persona que entiendo el lenguaje de las nuevas generaciones, me vinculo más fácil a las nuevas generaciones, vuelvo y digo, no les resto méritos y inclusive encajo porque soy parte de ese relevo político que se viene dando dentro del partido que encarna nuestro candidato presidencial. Y ojo, mis aspiraciones no es que, porque José Dantes quiere ser senador de la capital, no. José Dantes quiere construir un proyecto político del PLD para la capital en el nivel senatorial, que sea
competitivo, que gane y que tribute de manera positiva a la candidatura presidencial. Porque, ojo, la principal plaza electoral es esta. Entonces, esta plaza electoral tiene que llevar un candidato que le sume al candidato presidencial, que le sume a Abel Martínez, que se parezca a él, que sea de su propia generación. ¿Por qué? Pero por ese simple hecho. No, lo que pasa es que los de los otros partidos son de 40 y pico de años también. Eso no significa que los de más edad no tienen las condiciones ni los méritos. Pero de entrada, hay una ventaja competitiva ahí. Pudiéramos tener una desventaja si no se selecciona el perfil que de entrada compita con esos otros perfiles. Pero usted va a competir en un proceso interno. Claro, yo voy a competir en un proceso interno, sean unas primarias, Ángel, sea un pleno de dirigentes, o sea, de la manera que el partido decida, porque recuérdate que eso es una facultad del partido, de todos nosotros como miembros del comité central, escoger la modalidad de selección. O hay que ver si se reservan la candidatura. Lo que yo sí te puedo garantizar que en cualquiera de todos esos escenarios, el candidato a senador del PLD para ganar en la capital y sumarle al candidato presidencial es José Dantes. No, cuando le digo que usted va a una interna, usted sabe que ya yo de manera privada le he dicho que usted cuenta con mi apoyo. Muchísimas gracias, Ángel. Pero ser joven no garantiza que usted va a ser un buen senador. Claro que como no. tampoco ser joven garantiza que usted va a recibir el apoyo de Farid es joven y como tampoco ser viejo garantiza que tú vas a ser un buen senador. O no viejo, perdón. Déjame retirar. Ser un adulto mayor. Que no tengo nada en contra de los adultos mayores, porque yo casi estoy por ahí. Por ejemplo, ahora mismo en la capital tenemos un problema. A ver, ¿por qué? Porque si se mide de esa forma, este es un gobierno joven, pero es un gobierno que ha decepcionado a la población dominicana. Inexperto. Llegaron sin experiencia, llegaron sin propuesta y están convirtiendo en nuestro país en un tollo. El inconveniente, o no el inconveniente, Y son jóvenes. La gran diferencia es que los jóvenes del PLD tienen experiencia, tienen disciplina, tienen mística. ¿Por qué? Porque todos hemos sido, o muchos hemos sido funcionarios públicos y hemos demostrado nuestra capacidad en el Estado. En estos días yo recibí el respaldo de la ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, en la cual de verdad yo casi lloro porque... ¿Pero de quién? De Margarita Cedeño, la ex vicepresidenta de la República. Donde ella dice, desde que yo te conozco, tú has sido de esta manera. O sea, mi trayectoria está ahí. Mi trayectoria tanto de vida pública como de vida privada. Entonces, yo creo que también es un elemento importante y más para el Distrito Nacional. ¿Por qué? Porque es un electorado más exigente. Entonces yo creo que la carta para ganar el Distrito Nacional y para sumarle votos a la candidatura presidencial es una candidatura con un perfil como el de José Dantes. Bueno, entonces Margarita entiende eso, que te ha apoyado por eso, porque entiende que es el perfil ideal. Mira, pero ya vamos a entrar a otra materia. No, espérate, antes que saquemos materia, tengo otra duda con razón, pero no, que es importante. Ella quiere preguntar algo. Sí, no hay problema. Es el problema de este mundo machista, caramba. Que no dejan preguntar a la mujer. No. Me gusta. Antes de salirnos del tema de la candidatura interna, porque es importante que queden algunas cosas claras. Yo tengo la siguiente duda, mira. A lo interno del partido, por ejemplo, tú eres el comité central, aspiraste al comité político y eres comité político. También eres el titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del partido. Los PLDistas de la capital, y me atrevo a decir que a nivel nacional entienden que muchos miembros del partido, comité central, comité político, aspiran a todas las posiciones. Entonces, cada vez que un miembro del comité político, que es titular de la secretaría, que también aspira a una senaduría, en la dirigencia está el predicamento, ven acá, tienen que ser ellos los candidatos porque son titulares o porque tienen el perfil. Entonces, la pregunta mía es, ¿cómo tú, como candidato, precandidato a senador del PLD, le dices a la dirigencia de la capital que tu candidatura no es una imposición más del... Excelente pregunta. De la estructura partidaria, Excelente sino pregunta. que tú tienes el perfil para Excelente pregunta. Y eso me permite aclarar algo que se me había pasado. Yo llego a ser el secretario jurídico del partido en el 2019 a raíz de la salida de los ex compañeros. Cuando sale el expresidente Fernández y todo su equipo, se quedan acéfalas una serie de secretarías. Sí. Y el comité político me propone asumir la secretaría hasta un próximo congreso.
y me preguntó que si yo estaba de acuerdo, que si yo podía asumir. Y yo dije, yo soy un soldado de este partido, yo asumo lo que ustedes me pongan. O sea, yo llego a la secretaría porque me ponen. ¿Cuál es la necesidad No, del no partido? porque él aspiraba. No porque aspiré, o sea, Ok. no aspiré a eso. Mi primera aspiración fue al Comité Central en el 14. Bien, en el 2020, para la campaña del 20, me nombran o me asignan como el representante del candidato presidencial ante la Junta Central Electoral. Ahí tuve 4 meses defendiendo los intereses del candidato presidencial y de nuestro partido. Y jugué ese rol ahí. Vienen las elecciones, se pierden las elecciones. A finales del 20 comienza un proceso judicial en contra de exfuncionarios que un ministerio público mediático trata de involucrar al partido en los hechos que les imputaba a esos exfuncionarios. Me tocó como secretario jurídico dar la cara por el partido Con la lawfare. durante esos 2 años. Cuando pocos dirigentes daban la cara por este partido en esa época aciaga, José Dantes estaba en los medios de comunicación, en las ruedas de Perdón prensa, que te interrumpa, déjame poner algo ahí, Mario. Aún con inmunidad parlamentaria no salían a defender el partido. en las ruedas de prensa, en los canales, no defendiendo cosas mal hechas, defendiendo al partido y tratando de dejar claro de que una cosa eran las acciones individuales de exfuncionarios y otra cosa era la organización política, que no tenían nada que ver una con otra. Y un término legal, un principio legal, que solamente lo conocían los abogados, el debido proceso. Por mi participación tan activa en los medios de comunicación y por tanto repetir la necesidad de que se respetara ese principio y ese derecho fundamental, todo el mundo acabó diciéndolo. Los periodistas, todo analista, ya sabía lo que era el debido proceso y se comenzó a exigir el respeto a ese debido proceso luego de 1 año. Eso lo hizo la Secretaría Jurídica Dante, una en mi pregunta. persona. Entonces, discúlpame. El café, ¿cómo está? No. ¿Está matadito el Está café? matadito, Mira, está déjame- matadito. Ángel. Para acabar, Entonces, para las acabar mujeres con, no tienen voz, según para ustedes. acabar con esa pregunta. Entonces, cuando viene el Congreso y se plantean las elecciones para el comité político, yo tomo la decisión de aspirar al comité político. Aspiro al comité político y de 45 posiciones quedo en la número 25. ¿Ok? Se valoró el trabajo. Entonces se valoró el trabajo. A mí se me conoció más del 2020 para acá que en mis 8 años como director de titulación, que también está ahí la labor que se hizo, la número 1. impronta ahí. Y cómo se venció mi término como secretario jurídico designado por el comité político a raíz de la salida de los ex compañeros, entonces me tocaba, si yo quería mantenerme, someterme a la votación del Comité Central, lo cual hice y saqué un 85% de los votos, lo que yo creo que es una muestra de que se valoró el trabajo que se hizo desde la Secretaría Jurídica. Y entonces ahora, por la coyuntura, por la necesidad que tenemos de ganar la ciudad capital y de recuperar la senaduría del Distrito Nacional y tributar en la candidatura presidencial de Abel Martínez, es que creo que mi perfil es el más indicado para ello. Esas son las razones que me mueven a aspirar. Construir un proyecto político del PLD que descanse en las estructuras orgánicas del partido para poder ganar la senaduría. Ojo, algo que todos debemos tener en cuenta. Nadie aquí será capaz de llenar los zapatos de Reinaldo Pared Pérez. Mire, definitivamente, Dantes, quiero felicitarte porque es cierto lo que dice. Ha hecho un papel importante en defensa del partido y de los compañeros. Eso es palpable. Y te digo, le decía ahorita un comentario a Mario, cuando salimos del poder, que era prácticamente un pecado ponerse una estrella amarilla en el pecho y salir a decir que uno era PLDista, tú fuiste de los pocos que salieron. Y hay gente que aún con inmunidad parlamentaria, te lo decía Mario, no hablaban del PLD. Entonces eso tiene un valor. Y eso es parte de la construcción de ese perfil que necesita el próximo senador de la capital. Para que no digan que somos machistas, que vamos a permitir que Milagro haga su pregunta que tenía, porque tú sabes. Dale, adelante, Milagro. Gracias a Dios que tenemos a una Margarita Cedeño Lizardo que
nos ayuda a recordar y a no desmayar frente a la imposición masculina. Y gracias a Dios que también nuestro querido José Dantes, que lo felicito, puede reconocer la importancia de la intergeneracionalidad con un toque femenino. Me encantó ese encuentro con doña Margarita, no porque sea de su estructura política, en la circunscripción 1 del municipio de Santo Domingo Este, valga la cuña, sino porque realmente estás yendo a la asesoría de la experiencia de Estado, del conocimiento jurídico, porque es una excelente abogada. Se está haciendo la diligencia. Exactamente, y además ese reconocimiento a la mujer y a la juventud, y por eso quiero que conocer cuál es tu propuesta específicamente a esos dos sectores, a la mujer y a la juventud. Mira, si nos ponemos a eso, tenemos que hacer unos cuantos programas, pero te voy a comentar. Dentro de lo que yo estoy pensando hacer cuando gane la senaduría del Distrito Nacional para la mujer, además de reformar la ley 2497 que trata de erradicar la violencia contra la mujer, hay un proyecto de ley que para mí es importantísimo, que es fortalecer el sistema de protección a las víctimas de violencia de género y de todo tipo de actos de criminalidad y de delito. ¿Por qué? Porque el sistema de justicia no cuenta con la estructura ni con el marco legal para poder garantizar que las víctimas en los procesos penales puedan protegerse durante en lo que se arma el expediente y se va a la fase de juicio, pero mucho menos. No hay una labor de asistencia integral en términos psicológicos, en términos sociales, en términos educativos. Entonces, yo creo que realmente la mujer que ha sido históricamente una víctima de la violencia, no solo intrafamiliar, sino de la violencia común de la calle, que a través de este proyecto de ley las víctimas puedan contar con la protección del Estado. Cuando yo fui fiscal, para que ustedes sepan, señores, casos que involucraban a las mujeres en violencia de género, se nos caían porque el día del juicio la víctima no iba. ¿Y por qué no iba? Por el simple hecho de que no tenía dinero para llegar al Palacio de Justicia. Y se nos caían los casos. ¿Por qué? Porque, bueno, la fiscalía decía que este señor abusó de la señora fulana. Bueno, ¿dónde está la señora fulana? ¿Dónde está? No pudo llegar. ¿Por qué? Porque no tenía pasaje para llegar. O sea, ese es el nivel de deterioro al que hemos llegado como Estado, que no garantizamos los derechos fundamentales de las personas, y el derecho a una justicia oportuna y accesible debe tomar en cuenta la condición de las víctimas. Entonces, para las mujeres, la ley 2497, reformarla. Por otro lado, la ley de protección de víctimas. Para la juventud, yo creo que hay una serie ya de mecanismos legales creados. Lo que nosotros tenemos es que, como senador, en este caso, fiscalizar que el gobierno central realmente cumpla con lo que dice la ley. Tanto en términos de inversión pública para los jóvenes, a través del Ministerio de la Juventud, pero a través de los otros ministerios. Porque el Ministerio de Deportes, por ejemplo, el de Educación Superior, el de Educación mismo, son ministerios que impactan en la vida de los jóvenes. Entonces, yo creo que la labor de un senador de cada demarcación debería ser fiscalizar que los ministerios que tienen una serie de políticas públicas que impactan en estos dos segmentos realmente cumplan con lo que han prometido, no en un programa de gobierno ya, sino en un presupuesto general del Estado para cada año. O sea, ese presupuesto hay que verlo mes por mes y fiscalizar a cada ministerio a ver en qué se gastó ese dinero y si se invirtió en lo que está ahí puesto. Si en el Distrito Nacional el Ministerio de Deporte puso X cantidad de fondos para hacer canchas, remodelar canchas, abrir centros deportivos, etcétera, que sí o qué, quien sea senador tiene que fiscalizar que eso se haya hecho. Y eso es parte de la labor de un senador. José Dantes, hablando del proyecto de ley que tan picante ahora mismo y la aprobación del Código Penal, sí, ¿apoyaría Dantes las 3 causales?
la despenalización del aborto o que siga como está? Mira, yo creo que realmente la sociedad dominicana necesita un código penal del siglo XXI. Actualmente tenemos uno del 1886, o sea, ya ustedes se imaginarán. Hay una serie de crímenes, de delitos que no se encuentran contemplados en esa norma y por eso hemos creado muchas otras leyes aparte para poder hacer frente a ellas. Yo creo que el Código Penal debe avanzar y si las 3 causales están siendo un obstáculo para ellos, pues tratar de ver a qué consenso se puede llegar a los fines de no paralizar una pieza tan importante como es el Código Penal. Con respecto a la pregunta sobre las 3 causales, mira, es que esto no se puede ver desde un punto de vista único. Aquí confluyen una serie de elementos, de variables. Yo, que como cristiano, la fuente de mis principios y de mis valores es el cristianismo, puedo tener una postura sobre ese tema. Ahora, como abogado, puedo tener una postura que vaya de acuerdo a mis valores y como senador también. Sin embargo, hay algo. Mi creencia yo no la puedo imponer a los demás. Mi creencia yo no la puedo imponer a los demás. Pero hay otro elemento legal, que es que el artículo 37 de la Constitución dice que la vida se entiende que es un derecho que va desde la concepción hasta la muerte. Los científicos no se han puesto claro cuando surge la concepción. Hablan de las 12 semanas, hablan de 10 de 11, que todo depende. Entonces, es una discusión muy profunda que involucra principios subjetivos, valores. ¿Esto qué es? No, la licencia. ¿El qué? La suya categoría 5. ¿Cómo es? ¿Tiene la suya categoría 5? ¿Cómo así? Atención, valores, iglesias. valores, Atención, iglesias. valores, El que mejor se principios, maneja. valores. No. Yo creo en eso, realmente. Yo creo en eso. Valores, principios, etcétera. Ahora, hay que tener algo claro, La República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Ustedes no se imaginan el poder que esa frase contiene. Eso significa que el Estado dominicano se fundamenta en el principio del respeto a la dignidad humana. Entonces, la dignidad humana de la mujer entra en juego cuando se ve en un proceso de gestación que puede ser peligroso para ella. Entonces, esas son cosas que hay que discutir. También un proceso de gestación donde médicamente se compruebe que el feto lamentablemente no va a poder sobrevivir porque será incompatible para la vida. Entonces, en esos casos, ¿qué hacer? El Estado debería condenar a que una mujer concluya con un proceso de gestación a sabiendas que esa criatura, porque la ciencia lo diga, no porque lo diga ningún senador, porque la ciencia diga, los médicos digan que ese feto no tendrá ningún tipo de oportunidad de vivir. No le violamos la dignidad humana a la mujer, obligándola a que continúe con ese proceso de gestación, porque mi creencia me dice que debe ser así. Entonces yo creo que es una discusión muy profunda que no se satisface con simplemente decir, yo estoy de acuerdo con esto, yo estoy de acuerdo con aquello. Y eso es lo que lamentablemente ha traído como consecuencia que no contemos con un código penal. La solución que se ha planteado es que se saquen las 3 causales del código. Mi preocupación es que de sacarla y va a una ley especial, hay que ver si la voluntad política está para que se conozca realmente con una ley especial. No hay derechos absolutos, ni el derecho a la vida es absoluto. ¿Por qué? Porque existe el principio de la legítima defensa. Entonces, si en virtud de ese principio, alguien que atenta contra mi vida, yo defendiéndome de una manera proporcional, o sea, en más o menos una igualdad de condición, le quito la vida a esa persona, yo no soy procesado. Entonces, eso es una muestra que ni el derecho a la vida es absoluto. Entonces, en un caso no es absoluto y en otro caso sí. De choque tú dices que hay un conflicto ahí en el choque de derechos. Por ejemplo, el derecho que tú tienes a la vida y el derecho que yo tengo a la vida, en la legítima defensa se pone en choque tu derecho con el mío. Eso sí, lo que ocurre es que cuando dos derechos fundamentales entran en conflicto, vamos a poner dos derechos distintos que pasa mucho aquí en este país.
El derecho a la libertad de expresión versus el derecho a la intimidad. Cuando esos dos derechos chocan, el juzgador tiene que hacer un proceso de ponderación. ¿Qué es eso? De poner en una balanza. Bueno, déjame ver. Yo tengo que tratar de limitar el derecho a la información de una manera tal que no acabe con su núcleo, que le permita a la otra persona disfrutar de su intimidad. Entonces, cada proceso es muy particular y lo mismo pasa con todos los otros derechos fundamentales. Pero creo que las tres causales es un tema que requiere una discusión profunda, sin apasionamientos. Vuelvo y digo, mis fundamentos, mis principios y mis valores provienen del cristianismo. Perfecto. Pero como senador entiendo que mis valores y mis principios pueden ser muy distintos a los de otras personas. Ok. José, mira, cambiando un poquito del tema aquí para finalizar, ya que tenemos una conversación un poquito larga, es interesante siempre conversar con gente que conoce mucho de los temas. No quiero dejarte ir sin que tú hables del posicionamiento del candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, a propósito de las encuestas que han salido, que posicionan en segundo lugar y que en tercer lugar. ¿Cómo va la candidatura de Abel Martínez con relación a la contienda del 24? Ahora que vemos a un PRM abocado a inscribir nuevos candidatos, que se supone que si está en primer lugar, eso le toca a la oposición. Y a comprar alcaldes también, entonces hay otros que dicen que el PLD está en un tercer lugar. ¿Qué opina? El PLD en un tercer lugar. ¿Qué opina José Dante de eso? En la cabeza de quién cabe que el PLD está en un tercer lugar. La candidatura presidencial de Abel Martínez es la candidatura que va en ascenso, que va en franco crecimiento y que no tiene techo, a diferencia de los otros dos candidatos. El presidente Luis Abinader Corona tiene un techo que no lo ha logrado rebasar. Y el expresidente Fernández tiene un techo que no lo ha logrado rebasar. Entonces, aquí quien tiene toda la posibilidad de crecimiento y de ascenso es nuestro candidato presidencial. Pero por otro lado, cuando tú te vas a la tasa de rechazo también, la tasa de rechazo más alta la tienen los otros dos candidatos. Nuestro candidato presidencial, la tasa de rechazo que tiene es mucho menor a la que tienen los otros dos. Y yo creo que esa tasa de rechazo irá en descenso en la medida en que el pueblo dominicano lo siga conociendo. ¿Por qué? Porque Abel Martínez es una persona que ha demostrado en todas sus funciones públicas ser un excelente ejecutivo, un excelente gestor. Lo fue cuando fue fiscal, lo fue cuando fue el diputado de Santiago, lo fue cuando fue presidente de la Cámara y ahora como alcalde de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Entonces yo creo que ahí hay una trayectoria que demuestra claramente con los hechos que Abel Martínez tiene como candidato todo el potencial para crecer sin techo y para ser el presidente de los dominicanos a partir de mayo del 24. Señores, vamos a despedir aquí a José Dantes. Un aplauso. La joven está un poquito detraída ahí, pero queremos agradecerte, José, por esta amena conversación. Grato conocer de tus propuestas, de tus aspiraciones. Es importante ya hacer un llamado a la comunidad PLDista que se registre en la página de Instagram de El PLDista y que se mantengan atentos a un cafecito con El PLDista, este podcast que va a traer contenido mucho más interesante como el de hoy en el porvenir. Gracias, José. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Hay que repartirlo ahora. Bien. Sí.